Bien, buenas tardes, día político por TSI, aquí en el Congreso Nacional de la República en vivo. Escuchemos al subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez. Se le ha dado la palabra acá en el Congreso Nacional y presenta acá su propuesta de ley. Escuchemos. Que basándose en la necesidad de personas... Quisiera hacerle una solicitud, si puede primero hacer el anuncio concreto en qué se basa la petición o el anuncio en qué se va a basar la petición de uso de la palabra. Después va a haber, usted sabe cómo es esto, después está el procedimiento del debate y todo lo demás. Primero presente cuál es el tema en cuestión o el anuncio del asunto que desea que tratemos y posteriormente seguimos con el trámite. Tiene la palabra el congresista Nelson Márquez. Voy a hacer el mayor de mis esfuerzos para sintetizar y que el pueblo hondureño pueda recibir esa respuesta que ha estado esperando durante casi un mes para poder hablar sobre este tema. Porque en enero de 2022, cuando en este Congreso Nacional unos cuantos diputados, sin llegar a mayoría, tomaron la decisión de aprobar un pacto de impunidad, amparándose en hondureños que en algún momento se sintieron afectados por decisiones políticas en nuestro país. En el decreto 04-2022 se aprobó un tema que no tenía nada que ver con aquellos que por una posición política tomaron acciones y decisiones en el conflicto que se presentó en el 2009. Tan claro está que amparados en el decreto 04-2022, 34 casos de delitos de corrupción fueron en muchos casos que estaban siendo investigados, casos que ya habían recibido una sentencia condenatoria y casos que lo que estaban esperando nada más era que incluso se cumpliera esa sentencia, porque habían personas que ya estaban privados de su libertad porque habían sido encontrados culpables. 35 casos como esos que tenían que ver con delitos de corrupción, de dinero que le robaron al Estado de Honduras, fueron perdonados, y solo 5 casos que tienen que ver con motivaciones políticas. 34 a 5. Eso es totalmente incorrecto. No pueden ampararse en una situación política para perdonar actos de corrupción. No pueden hacerlo de esa manera. Por eso es que el día de hoy, en representación de la bancada nacionalista, pido agendar para la sesión de este día, jueves 17 de agosto del presente año, en calidad de moción de orden, la discusión y votación del dictamen favorable emitido por la comisión respectiva de la iniciativa presentada por el diputado Erasmo Portillo sobre la derogación del artículo 4, literal A, del decreto legislativo número 4/2022, que contiene la denominada amnistía política, llamada por todos los hondureños pacto de impunidad. Con esta amnistía política, pacto de impunidad, se perdonaron todos los delitos de corrupción a los funcionarios del periodo de gobierno que encabezó José Manuel Zelaya Rosales, procesados y condenados, los que hoy se encuentran libres y gozando de dinero robado, y se ordene a los órganos judiciales respectivos revocar todas las cartas de libertad otorgadas bajo el amparo de esta amnistía. Asimismo, se agende para este día la discusión y votación de la iniciativa presentada por el honorable diputado Hernán Guevara Reyes sobre la derogación del artículo 81 del decreto legislativo número 363-2013 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que con ello se derogue de forma real, no mintiéndole al pueblo hondureño, y cierta el Fondo Social Departamental, llamado hoy subvenciones y subsidios, dejando claramente establecido que este decreto, que los diputados solo deben recibir de la pagaduría de este poder del Estado su sueldo y viáticos, teniendo los diputados la prohibición de recibir subsidios y subvenciones del Poder Ejecutivo u otras entidades del Estado. Pero como sabemos
que si nos vamos nada más a que alguien levante la mano, con la rapidez del caso van a decir no se aprueba. Queremos que hoy quede constancia ante el pueblo hondureño. ¿Quiénes realmente tienen la corrupción solamente como una bandera política? ¿Quiénes realmente sí están dispuestos a que en nuestro país se erradique ese flagelo que le ha causado tanto daño y que ha provocado incluso que nuestros hospitales se queden sin medicinas, que las carreteras no sean arregladas, que mucha gente hoy tenga hasta prados blindadas y ande con seguridad privada después de que decían que lo iban a dejar? Hoy pedimos en esta moción que la votación se haga. Pedimos en esta moción que la votación se haga única y exclusivamente ante la ausencia de la totalidad de las tarjetas por consignación de nombre, para que los diputados de todo Honduras podamos votar en contra de la corrupción y que todo el pueblo hondureño pueda determinar quién realmente está dispuesto a combatir la corrupción y quién solo quiere mentirle al pueblo hondureño. Muchas gracias. Escuchar la respuesta del presidente del Congreso Nacional, porque tiene que darle trámite a esta moción de orden. Escuchemos. Y voy a mencionar algunas cosas. En primer lugar, en reuniones de jefes de bancada, que primero, en las reuniones anteriores, íbamos a discutir algunos dictámenes y al final de la sesión íbamos a dar el uso de la palabra. Ya se había dicho eso. Adicionalmente, en la sesión anterior, donde se cometieron diferentes actos de violencia en este poder del Estado y se dañaron bienes del Estado, también se les había dicho que al final se les iba a dar el uso de la palabra. Hoy le había mencionado cuando usted se acercó que primero íbamos a leer los dictámenes y después el uso de la palabra. Y le voy a decir por qué los dictámenes. ¿Por qué primero sacar eso? Primero porque tenemos un dictamen de exoneración para 22 municipalidades, que si nosotros no lo aprobamos ahora, muchas de ellas no van a poder introducir maquinarias, equipos, etcétera, entre ellas municipalidades de todos los partidos políticos. Yo los escuché con respeto y les pido el mismo respeto. Adicionalmente a eso, tenemos un dictamen para que se pueda considerar o establecer en la enseñanza de donde están los pueblos originarios, especialmente los garífonas, que se hable garífona en las clases. Ese es un segundo dictamen que tenemos para hoy. También tenemos la Ley de Protección al Consumidor por diferentes denuncias y abusos que se han cometido. Asimismo, la Ley Integral de Protección del Adulto Mayor o la cuarta edad. Y tenemos también uno que no parece importante, pero sí lo es, que es declarar el ópalo matriz negro como gema nacional, en vista que están sacando del país como cualquier piedra este tipo de ópalo matriz negro. Esos son los dictámenes y la propuesta era que se hiciera el uso de la palabra al final. Sin embargo, debo mencionar también que a veces se dicen cosas que no son como se dicen. Y me voy a referir en cuanto al contenido. Yo le pedí a usted que se pronunciara anunciando cuál era su moción, pero en vista que desarrolló hasta la pretensión de la moción, hay una sentencia que yo tengo aquí, una sentencia de un pariente suyo, Nelson, que acudió a la amnistía y se la concedieron. Y le voy a decir lo siguiente, se lo digo por una razón, le voy a decir por qué menciono esto, porque quien decide que se aplique o no es un juez. Nosotros hacemos las leyes y si alguien puede comprobar que hay delitos políticamente motivados, entonces puede acudir mediante el procedimiento de ley y un juez es el que decide. Ahora, le voy a responder a lo que usted menciona. Lo solicitado por usted, no he terminado, compañeros. Lo solicitado por usted
no se encuentra comprendido dentro de las causales que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que sea considerada como una moción de orden, puesto que el artículo 67 ya establece claramente qué fines son los que aplican a las causales, las cuales pues, se pueden considerar para que se configure una moción de orden. Y las causales establecidas en el artículo 67, con la venia del Pleno, pueden presentarse mociones de orden para las siguientes tres. La número 1, tratar una cuestión de preferencia. La número 2, enviar o volver un asunto a comisión. La número 3, aplazar la consideración de un asunto pendiente por un tiempo determinado. Y lo que usted, congresista, plantea no se encuentra en el marco del artículo 67 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, por lo que no se puede pretender o es tratar a agendar a través de una moción de orden la derogación o no de un proyecto de decreto o dictamen de comisiones o nombramiento de una comisión y una votación de un decreto, peor como una cuestión de preferencia o moción de orden, ya que una cuestión de preferencia es un asunto, un tema o un punto a debatir. Pero la moción de orden no es para legislar un decreto o hacer el proceso de un decreto. Para ello, la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que todo el procedimiento para la conformación o derogación de un decreto y está claramente establecido en la Ley Orgánica y en ningún momento faculta o establece al poder hacerlo ni a usted, congresista, ni al Pleno a través de una moción de orden. Eso sería violentar el procedimiento de la creación y formación de un decreto de ley. Evidentemente, lo que usted plantea es controlar la agenda legislativa a través de una moción de orden que no tiene fundamento o causales jurídicas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ya que agendar, someter a discutir o decidir que sea suficientemente discutido un dictamen, someter a votación un dictamen, una vez que ha sido suficientemente discutido, son facultades, atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Legislativo ya las otorga exclusivamente al presidente del Congreso Nacional y están establecidas en el artículo 22 en los siguientes numerales. Numeral 4. Conceder la palabra por orden sucesivo a los diputados que la pidieren, así como suspender el uso de la misma. Establecer, el numeral 15, establecer la agenda para que las sesiones del Pleno, pudiéndola modificar cuando sea conveniente. Numeral 16, turnar los proyectos de ley a las comisiones correspondientes o las comisiones especiales, en su caso, hacerlo volver a la comisión. Numeral 24, ordenar que un asunto se someta a votación por considerar que está suficientemente discutido, entre otros. En conclusión, lo que usted expone o expuso no se encuentra dentro de los fines y causales establecidas en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que se configure o se considere como una moción de orden. Lo que usted solicita es hacer un acto al margen de la ley del Poder Legislativo que no tiene fundamento legal y pretende, a través de una moción de orden, ejercer las atribuciones del presidente del Congreso Nacional, violentando los artículos 22, numeral 4, 15, 16 y 24, entre otros, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo que con fundamento a los artículos 22, numeral 4... Está explicando acá el presidente del Congreso Nacional, prácticamente va a desestimar esta moción de orden. Sigamos escuchando aquí en Día Político. El Poder Legislativo no procede jurídicamente la moción de orden, por lo tanto, su moción o el anuncio que acaba de hacer no se le da trámite. Continuamos con dictámenes. Cosas en el Congreso Nacional de la República, amigo televidente. Hombre, venga para acá, doctora. Tengo aquí al diputado Germán Altamirano y al diputado López. Ya voy a platicar con ustedes, solo quiero una reacción rápida para irme a la primera pausa. Yo creo que aquí, no sé cómo lo califica usted, pero yo creo que se hubiera sometido a discusión esta moción.
Es correcto, está violentando de manera flagrante un derecho que es constitucional, es una garantía, la que el enfermo presidente del Congreso que tenemos. Esa es justamente las acciones antidemocráticas, las acciones violatorias a preceptos no solamente constitucionales, sino a tratados en donde la libertad de expresión, de petición y de mocionar es perfectamente legal. Pero cuando tenemos a un enfermo como Luis Redondo en el poder, estos son los resultados y a esto es lo que nos está llevando al fracaso de todo un país solamente por los caprichos de alguien que esté enfermo de poder. Ahora, vi y observamos acá como un diálogo de dos. Don Nelson Márquez pide la palabra, presenta la moción de orden, le contesta el presidente del Congreso argumentando la ley orgánica de este poder del Estado y de la Constitución de la República, doctora, y prácticamente tristes espectadores los diputados. No, es lo que debió haber hecho es darle trámite a la moción y someterla a votación. Eso era lo que procedía. Sin embargo, cuando hay abusivos del poder, cuando llegan enfermos mentales, personas que verdaderamente necesitan tratamiento en vista de que se convierten en verdaderos monstruos cuando tienen poder, entonces ahí es donde definitivamente el poder debe tener límites y esos límites se los da justamente en la Constitución y las leyes del país. Entonces usted como doctora, como médica, le sugiere al presidente del Congreso que reciba un tratamiento médico. ¿Qué tipo de tratamiento, doctora? No, indudablemente que vaya a evaluación, porque definitivamente el poder lo enfermó. Tiene el síndrome de Ubris, tiene síntomas que hacen ver que realmente está enfermo de poder y debería ir a una evaluación indudablemente. Gracias, doctora, muy amable. Muy amable, la doctora Soyapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras. Voy a la pausa porque aquí ya prácticamente se armó la insurrección legislativa del Partido Nacional. Ya regreso con más reacciones. Seguimos aquí en vivo en el Congreso Nacional de la República. ¿Cómo califica Germán Altamirano lo que ha pasado aquí? Le han rechazado el presidente del Congreso sin consultarle a la Cámara Legislativa esta moción de orden. Bueno, lo que pasa es que el presidente argumenta el por qué la moción de orden no aplica según los requerimientos que está haciendo el compañero diputado. Al final de cuentas, mire, lo que quedó demostrado hoy, que no es más que un show de un circo barato de poca monta, porque el que está solicitando esa moción, precisamente su hermano fue beneficiado de esa amnistía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué entonces a estas alturas están interrumpiendo la agenda legislativa sin sacar ningún provecho para el pueblo hondureño? Eso no puede seguir sucediendo. Francisco López. Sí, muy buenas tardes al pueblo hondureño. Seguimos en insurrección legislativa. Si bien se dio la palabra hoy, no se sometió lo que es esa votación. Se tenía que haber sometido a votación y que fuera el pleno de diputados que decidiera si se eliminaba lo que es esta amnistía política. Bueno, ¿cómo queda entonces acá? Permítame, ¿ustedes mantienen la insurrección? Bueno, va a seguir la insurrección legislativa. El acuerdo era que se nos diera la palabra y que se sometiera a votación y que fueran las diferentes bancadas que decidieran si seguía este pacto de impunidad o no, y si va a haber quienes de verdad estaban luchando contra la corrupción y contra lo que es la impunidad que por años se ha dado en este país. Ahora, yo pregunto a ambos, ¿quién torpeda el proceso legislativo? ¿La Junta Directiva, este poder del Estado o las bancadas de oposición? Con usted primero. Evidentemente son las bancadas de oposición, especialmente el Partido Nacional. Por supuesto que es claro que el fiscal actual ha beneficiado con el manto de impunidad al Partido Nacional. Por eso ellos no quisieran que se escogiera un nuevo fiscal, quisieran que siguiera el mismo. Y si se escoge otro, que sea afín o que esté en sintonía en los intereses atroces que
que el Partido Nacional ha dejado evidenciado. Mire usted, por ejemplo, hoy presentan la moción, una moción de un decreto que el mismo Partido Nacional se ha beneficiado, sus familiares. Entonces eso es una hipocresía política. Lo que no quieren es que avance el proceso de la elección del fiscal general. Bueno, esa es la intención de ustedes, que no avance la elección del fiscal. Bueno, creemos que el discurso del tema fiscal, ¿qué le costaba someterlo a votación? No le costaba absolutamente nada. Sí. Ahí sí va a ver quién estaba a favor y quién estaba en contra. Si la bancada es libre, de verdad apoya que el combate a la corrupción o no. Entonces ahí lo que se ve que ellos no quieren lo que es la elección del nuevo fiscal. El discurso de ellos fue que antes que no se sentenciaba a la gente porque estaba la Corte del Narcopartido Nacional. Se cambió la Corte Suprema de Justicia. Ya tenemos más de 6 meses de la nueva Corte y usted no ha visto que se ha procesado absolutamente a nadie en este país. Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Como se dice. Les queda poco tiempo para elegir a nuevas autoridades del Ministerio Público. Bueno, ¿qué esperan de esta comisión multipartidaria? Bueno, mire, al final, esta comisión multipartidaria lo único que va a hacer, recuerde que ya viene un filtro de la comisión proponente, ¿verdad? De la Junta Proponente. La comisión multipartidaria lo que va a hacer es evaluar y va a exponer ante los diputados cuál es la calificación y la hoja de vida de cada candidato. En realidad, eso es lo que le preocupa al Partido Nacional, porque de esos 5 no hay candidatos que estén matriculados tan directamente con los partidos políticos. Y sabemos nosotros que el haberse eliminado el decreto que impedía que el Ministerio Público investigara el manejo de los fondos de los diputados es lo que le preocupa a la bancada del Partido Nacional. Tienen una temblequera desde entonces, han padecido de insomnio, no pueden dormir tranquilos porque tienen miedo de perder la libertad por todos los actos criminales que cometieron. Gente que está dormido desde la reunión del día de ayer de la coalición que se hizo ayer con el ingeniero Salvador de Rala, vicepresidente de él, que votó el compañero Altamirano por él y hoy está en contra del actual gobierno, ¿verdad? Porque este es un gobierno que le quiere coartar las libertades a usted, así como nos están violentando los derechos aquí a los diputados del Congreso, así las van a violentar a ustedes ahí en su casa. Después usted no va a poder decidir a quién quiere o a quién no quiere en este Congreso y a quién quiere presidente o a quién no quiere. Y van a tener la fiscalía como un perro de garra para ellos acusar y meter preso a quien ellos quieran, como está pasando actualmente en Nicaragua. Bueno, Honduras quiere nuevo fiscal. Y yo creo que esa es la esperanza de todos los sectores. Pero mire, amigos televidentes, yo cuando miro estas cosas acá en el Congreso Nacional, porque lo hacían ustedes también. Cuando estaba el doctor Mauricio Oliva, ustedes también hicieron insurrección legislativa. Yo miro muy ponderado al diputado Altamirano en el hecho de que la bancada nacionalista hoy está en insurrección legislativa, tiene su derecho. Pero me preocupa porque hay temas de país. Hay temas de país. Y uno de estos temas es la fiscalía. Totalmente. Y el problema es que, por ejemplo, si nosotros hacíamos insurrección legislativa, teníamos argumentos de que se estaban creando leyes de impunidad que laceraban la economía del pueblo hondureño y demás. Hoy el Partido Nacional la hace nada más porque tiene temor a perder sus privilegios. Pero fuera de eso, Honduras, lo que usted dice es cierto, Honduras necesita que la clase política se ponga a trabajar de una vez por todas. No es posible que sigamos con este circo, simple y sencillamente por el capricho del Partido Nacional, porque tiene temor a perder sus privilegios, tiene temor a que la cobija de impunidad con la que se han arropado se les termine. Ese es el problema. Honduras necesita que esta clase política se ponga a trabajar de una vez por todas y si no, que se reduzca el número de diputados porque hay demasiados parásitos para que el pueblo hondureño los esté cargando. ¿Por dónde debe avanzar este Congreso, Francisco? Bueno, tenemos que avanzar con los consensos. Tenemos que... Hoy Luis Redondo tenía que haber sometido a votación esto y se acababa lo que es la insurrección legislativa para que se votara y que se viera que estaba en contra y no solamente el discurso. Creemos que esto no solamente afecta aquí los oídos de las personas, sino afecta también el bolsillo de la población que nos está viendo allá, la gente que paga impuestos. Creemos que todo este tipo de cosas no tiene que estar pasando en un Congreso de la República, ¿verdad? Donde tenemos que venir a legislar y a trabajar por lo que es el pueblo hondureño. Gracias, diputado Francisco. Gracias, Germán. Muy amable. Bien, yo los dejo con este ambiente y me voy a hacer a un ladito con los diputados. Yo los dejo con este ambiente de lo que está pasando aquí en la Cámara Legislativa. Ahí están los diputados nacionalistas en la insurrección legislativa. No les... sí se escuchó la moción que presentaron
para eliminar el decreto que ellos llaman amnistía política, argumentó el presidente del Congreso Nacional que no procedía, lo declaró improcedente, no se sometió a discusión a la Cámara Legislativa y bueno, usted ya fue testigo a través de Día Político por TSI lo que ha sucedido aquí en el Congreso Nacional de la República. Así están las cosas, así las ha vivido y así las ha escuchado usted a través de Día Político. Que pase usted una feliz noche.